Bien, jóvenes estudiantes, esperando que se encuentren muy bien de salud, vamos a continuar con nuestras clases correspondientes pues, al área de comunicación en este tercer grado de nivel avanzado del SEBA Andrés Bello. Hoy día vamos a hacer un tema súper interesante que es justamente el teatro. Ojalá hayan tenido la oportunidad de ir al teatro y ver pues una representación, ¿sí?, de casos o historias de la vida misma que les ocurren pues a unos personajes y que son llevados justamente de manera vivencial a un escenario. Entonces, a grandes modos, eso es lo que nosotros podemos conceptuar como el teatro, ¿no? Pero el teatro en sí es la rama del arte escénico relacionada con la actuación, que corresponde a historias frente a una audiencia, ¿no? Representa historias frente a una audiencia, pues usando una combinación de discursos, gestos, escenografías, música, sonido, espectáculo. Con el avance de la tecnología, ustedes saben que el teatro ahora usa pues muchos medios auditivos, muchos medios visuales, ¿sí? Que han perfeccionado pues cada vez más este hermoso arte, ¿no? El texto teatral, es decir, el guión teatral, ¿no?, presenta unas características muy especiales, ya que está pensado y escrito como texto para la representación. El autor desaparece por completo, ¿no?, cediendo su voz a los personajes, que deberán ser interpretados por actores, con vestuario, escenografía, utilería, iluminación, música, sonidos, efectos, etcétera, ¿no?, siguiendo las indicaciones de un dramaturgo, ¿no? Es decir, básicamente en el teatro mismo ya esto se encarga el director, ¿no? El director teatral. Ahora, el texto teatral es el género literario que se caracteriza porque los textos se escriben para representar un escenario y ante un público. En estos textos la acción transcurre gracias a los diálogos y acción de los personajes sin que intervenga la voz del autor. Si nos remontamos a antecedentes del teatro, llegamos pues hasta los griegos, ¿no? ¿Y cómo dice la historia que se inicia el teatro? El teatro se inicia de alguna forma representando pues escenas cotidianas, ¿sí?, con la finalidad de, digamos, de un poco burlarse, ¿no?, de las mismas historias de personajes interesantes, como por ejemplo emperadores, ¿sí?, como por ejemplo legisladores. Entonces se representaba situaciones graciosas, jocosas, que eran expuestas pues ante un público, y esto pues causó el gusto, la admiración y por qué no pues la alegría, ¿no?, de los espectadores, y poco a poco esto ya se llevó a un escenario pues más establecido, ¿no? Antes pues en ese tiempo se daba justamente en plazas, ¿sí?, en plazuelas, o sea, era al aire abierto. Muy bien, entonces, ¿cuál es la estructura interna de un texto teatral? Sabemos que tiene como toda narración, tiene tres momentos específicos, ¿no? La presentación, el nudo y el desenlace, ¿sí? En la presentación, pues, se presentan los personajes y el conflicto de la obra. En el nudo se desarrollan las acciones y en el desenlace, pues, se llega al fin del conflicto y por lo tanto al fin de la obra. Ahora, la estructura externa de un texto teatral, ¿cómo se presenta? A través de actos, ¿sí?, los cuales las obras de teatro se dividen en actos. Un acto es cada una de las divisiones de la obra de teatro, desde que se levanta el telón hasta que cae el telón. Corresponden con los capítulos de una novela. Actualmente hay 2 actos, antiguamente existían otras divisiones para las obras de teatro, 5 actos, o bien las más frecuentes son 3 actos, ¿no? Es decir, cada parte está seccionado toda esa representación teatral pues en teatro, en actos. Luego vienen los cuadros, que algunas obras de teatro muy cortas tienen otras divisiones más pequeñas, ¿sí?, que son los cuadros, y las escenas, que en cada una de ellas son parte pues de este texto donde intervienen pues de manera muy marcada la entrada y salida de los personajes, ¿no?, a escena. Entonces de todo eso Moisés se encarga de elaborar, de escribir pues el autor, ¿no?, el autor teatral. Por otro lado, tenemos los elementos de un texto teatral, las acotaciones, que son las palabras que el autor de la obra, ¿sí?, y suelen ofrecer indicaciones a los actores o al director de la obra, ¿sí? Normalmente son representaciones que no las oímos. Las acotaciones son 2 tipos, ¿no?, que afectan al decorado y las que afectan a los movimientos de gestos de los personajes. Las que afectan al decorado son palabras que aparecen al iniciarse cada uno de los actos. En ellas se dice cómo debe ser el decorado. En este caso, el texto escrito va entre paréntesis y va en letra cursiva, ¿no?
es la parte de las acotaciones. Y cuando afecta a los movimientos y los gestos de personajes aparecen pues a lo largo de la obra. En el texto escrito van entre paréntesis y en letra cursiva. Los diálogos de los personajes es la forma de expresión más usual, ¿no? Consiste en una conversación entre varios personajes. Luego los personajes, que son los seres pues, que personifican las acciones de la historia, las acciones, digamos que son la esencia, ¿no? Y se expresa a través de antagonistas que hablan, actúan y se transforman. Hasta las pausas breves o extensas que son prolongadas, prolongaciones de las palabras emitidas o introducciones a los nuevos temas en los que palabras no se sitúan. Ahora, ¿cómo se elabora un libreto o un guión teatral, ¿no? Primero, es un escrito que contiene la historia que será protagonizada por personajes de la obra. A ver, en la secuencia de acciones, ¿sí? No se olviden de los elementos que vamos a explicar, que realizan los diferentes personajes, se trata pues de transmitir acciones de los personajes, que es lo que van a hacer, e inclusive, ¿no? En las acotaciones, cómo va a estar vestido, cómo debe ser el escenario. Entonces, todas las historias que cuentan un guión teatral consta de una estructura interna, que les dije, inicio, nudo y desenlace, y tiene como finalidad ser el soporte, ¿no? Y guía para que todos los involucrados en la dramatización, ya sea directores, actores, escenógrafos, operadores de luces, vestuarios, sonidistas, tengan claro todos los aspectos de la obra. Entonces, en este guión teatral, digamos, se debe tener en cuenta todos los papeles, todos los roles y todos los momentos, ¿no? Involucra, pues, la unión de todos los elementos del teatro: sonido, iluminación, vestuario, luces, actores, directores, etc. Entonces, el guión permite que los personajes presentados por los autores sepan qué van a decir. Por ello se presentan en un modo de diálogo, ¿no? En un modo de conversación. Y eso, chicos, es a grandes rasgos todo lo que tenemos que tener en cuenta sobre el teatro, ¿no? Bueno, si tienen la oportunidad de visitar un teatro, háganlo. Yo sé que van a salir satisfechos y van a aprender un poco más siempre de la historia o de la vida misma, ¿sí? Si se trata pues de una obra, digamos, jocosa, también seguramente va a ser muy divertido y va a ser una experiencia que le va a permitir a ustedes pues interactuar, ¿no? con una obra pues de muy cerca, ¿no? De manera vivencial. Bien, chicos, eso es todo por hoy. Cuídense mucho. Les dejo un abrazo virtual y que Dios los cuide. Hasta la próxima.